Tengan todos muy buen día. Vamos a iniciar este conversatorio con invitados especiales que comentarán este libro complejo e interesante, publicado por la editorial universitaria el año 2009. Es el libro que se llama Popoyá Petapa, del profesor Daniel Pompeyano. Para esta actividad, pues tenemos la participación de dos profesionales. Una de ellas es la maestra Neseli Lorena Miguel Coronado y la maestra Gabriela Velázquez Luna, quienes harán pues un comentario y análisis de este libro, que por cierto lo pueden adquirir en la librería universitaria. Está abierta los días lunes, jueves y viernes. El libro tiene un valor de 80 quetzales. Tal vez esto lo tendría que haber dicho al final, pero por si se me olvida, pues aquí está ya la información sobre el libro editado por la editorial universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pues entonces doy la bienvenida a Neseli Lorena Miguel y a Gabriela Velázquez Luna. Neseli Lorena Miguel Coronado es profesora de enseñanza media en Historia y Ciencias Sociales y licenciada en Historia por la Escuela de Historia y posee maestría en docencia universitaria. Fue auxiliar de investigación en el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas durante los años 2005 a 2007. Del 2014 a la fecha es docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en los cursos de Teoría de la Investigación e Historia Jurídico-Social de Guatemala. También fue docente de las Universidades Mesoamericana y Da Vinci de Guatemala. Ha sido miembro de equipos de investigación social, autora de diversos artículos sobre historia y educación que se han publicado en Guatemala y México. Ha participado en diversos congresos de historia en Centroamérica y México como ponente, miembro fundador del colectivo Historia GT, que organiza actividades relacionadas con la difusión de investigación histórica. Bienvenida, maestra Neseli Lorena Miguel Coronado. Nuestra segunda invitada es la maestra Gabriela Velázquez Luna, maestra en restauración de monumentos, con especialidad en bienes muebles y centros históricos por la Facultad de Arquitectura, licenciada en Arqueología por la Escuela de Historia, ambas por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es socio fundador de la Asociación Guatemalteca de Arqueología. Fue vicepresidente de la Red de Mujeres Científicas de Petén, coordinado por la CENACIT. Ha elaborado en diversos sitios arqueológicos en Guatemala, como Tikal, La Joyanca, San Bartolo, Salinas de los 9 Cerros, entre otros. Dirigió y coordinó el Departamento de Restauración del Museo Regional Mundo Maya en Petén. Ha escrito para revistas nacionales e internacionales. Sus líneas de interés son la arquitectura, el urbanismo, la arqueología colonial, la conservación y restauración del patrimonio, el arte rupestre, entre otros. Ha sido docente en las universidades Mariano Gálvez y Universidad Da Vinci de Guatemala. Actualmente labora en el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala, teniendo a cargo el Laboratorio de Materiales Arqueológicos, así como las excavaciones arqueológicas e históricas de esa ciudad patrimonial. Bienvenida, Gabriela Velázquez Luna. Bueno, les indico que van a tener aproximadamente 10 minutos para hacer una introducción general al tema, que pues consiste en comentar y analizar someramente, porque el tiempo que tenemos es muy limitado,
Este libro, como les decía al principio, muy interesante, un poco complejo por la cantidad de datos que maneja, pero un libro muy, muy interesante. Popoyá Petapa, del profesor Daniel Pompeyano, catedrático de Historia de Iberoamérica en la Universidad de Palermo, Italia. Cederé la palabra, en primer lugar, a Neseli Lorena Miguel Coronado y luego a Gabriela Velázquez Luna. Entonces, escuchemos las intervenciones de nuestras invitadas. Tiene la palabra Neseli Lorena Miguel. Muchas gracias, maestro. Y pues quiero iniciar agradeciendo a la editorial universitaria y a la Biblioteca Central por la fineza de invitarnos, de tomarnos en cuenta para comentar este libro tan importante que ha sido fundamental en mi formación como estudiante y ya luego ahora pues ya como profesional, y que siempre nos invita a redescubrir muchas cosas acerca de la historia de Guatemala, y principalmente en particular de el pueblo de San Miguel Petapa, porque para platicar un poco de este libro, como bien mencionó el maestro Torres, es de un historiador italiano. ¿Ya? Entonces historiador italiano, don Daniel Pompeyano, trabaja la historia local, ¿ya? Entonces, y principalmente el libro de Petapa, ¿ya? Lo aborda desde la historia local, pero hilado con la historia nacional. ¿Ya? Y como acá veo que nos están acompañando estudiantes de enseñanza media, y eso es lo importante, ¿no? Que llegue la información principalmente de pobladores del pueblo de Petapa, para sopesar la importancia que tiene este pueblo de Petapa dentro de la historia, de la gran historia nacional. Y entonces Daniel Pompeyano trabaja la historia local y cómo estaba conformada la población de origen maya Pocomam, ¿ya? Que estaba sentada en este corredor que es el Valle Central, ¿ya? La parte sur del Valle Central, que tiene una importancia muy significativa tanto como un camino comercial desde la época prehispánica, y las disputas que se tenían por el territorio entre los señoríos cachiqueles y también quichés, y la población Pocomán en ese intermedio desde la época prehispánica al momento en que hace la irrupción la campaña de conquista, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, cómo fue impactando la conquista en lo que hoy se constituye el municipio de Petapa, porque no era lo que ocupa en la actualidad. Las delimitaciones que tienen no son las mismas que estaban, que se tenían, ¿no? Porque constituían tanto Canales y hoy Villanueva constituían un solo núcleo, que es el pueblo del Popoyá. Y como ese topónimo cachiquel se fue diluyendo ya en el siglo XVI, ya a mediados del siglo XVI, para ir formando ya el pueblo de San Miguel Petapa, ¿ya? Entonces, también desde la historia local se analizan diversos actores, ¿ya? Muy significativos, desde cómo se trata de mantener esa organización Pocomam, ¿ya? Y cómo impactan esas leyes nuevas de 1543, 42, no lograron en un principio ese objetivo de la separación del pueblo indígena, ¿ya? Y
que se mantuvo hasta mediados del siglo XVII, ¿no? Entonces, que es principalmente con las reformas borbónicas cuando finalmente se separaron tanto el pueblo indígena como el pueblo español, y el papel fundamental que tiene dentro de estos, pues la iglesia, y representadas por las cofradías, ¿ya? Y que continuaban disputándose el territorio de Petapa, ¿ya? Entonces, desde ahí, pues, vemos cómo desde el interior se pueden ver distintos actores que desde la historia global no muchas veces se dejan fuera, ¿ya? Y entonces, cómo esa disputa por la identidad que él le llama, de mantener la unión del pueblo, ¿ya? Desde la organización indígena, pues poco a poco se va diluyendo. También cómo se mantiene la solidaridad en alguna medida con los jefes de familia, ya el Calpul que trató de mantenerse con un jefe indígena que no pierde no fue obligado, ¿ya? A pagar tributos por la alianza que se estableció en su momento con los conquistadores, ¿no? Pero que trata de mantener un poco la autonomía del pueblo de Petapa. Y también como ya con la implantación de la iglesia, la llegada de más españoles y la ruralización de algunos españoles que estuvieron en su momento en la capital del reino, porque esa es la importancia que tiene Petapa, tanto por la producción de trigo, ¿ya? Que era lo que surtía a la ciudad de Santiago, ¿ya? Entonces ese camino era de suma importancia porque también tenía comunicación, era el camino, esos caminos prehispánicos que no se perdieron, y sobre ellos se asentaron los caminos españoles, ¿no? Esos caminos de herradura. Entonces, esa pues es parte de la importancia que tiene el pueblo de Petapa también. Y su cercanía con el lago, ¿ya? El lago de Amatitlán, el pueblo de San Juan Amatitlán, y en alguna medida esto también fue un motivo de disputa, ¿ya? Para cómo la corona concesiona a las órdenes religiosas, principalmente esta es una región dominada por dominicos, y ese lago pues fue concesionado, y desde la época prehispánica pues hay una identidad muy fuerte con el agua, y esos son uno de los problemas claves que se dan ya en el siglo XVIII, ya por posesionarse sobre las fuentes de agua para la producción de azúcar, ¿ya? De los ingenios azucareros que se establecieron en el reino, porque esa es es otro de los productos que fueron de suma importancia para las tierras del pueblo de Petapa. Entonces, y también cómo se fueron estableciendo pues familias, ya estas familias de abolengo, el profesor Pompeyano aborda que con la escasez que hay de metálico en el siglo XVI, XVII, se establecen ciertos vínculos, él le llama feudales, ¿no? Pero con características muy particulares para el área del reino de Guatemala y principalmente de Petapa, porque se establecen esas relaciones como de fidelidad, y establecer principalmente un mayorazgo representado por uno de los principales fue de la familia Arribillaga, ¿ya? Entonces, y cómo la tierra fue esa cuestión de disputa,
¿ya? Y es uno de los grandes problemas que se arrastran hasta la actualidad en el país, ¿ya? Entonces, y como esas tierras primero eran importantes, las que estaban establecidas cerca de los caminos reales, ¿ya? Para poder transportar y los productos hacia la capital del reino. Y luego cómo ya no fue tanto la importancia, cómo se transformó esa importancia, ya no en los caminos reales, sino ya que estén cerca de las fuentes de agua, ¿ya? En los ríos principalmente de Tulujá y el hoy conocido también como río Villalobos, ¿no? Y ya sabemos las condiciones en las que se encuentra. Y como a través del tiempo, esto ya no es investigación de Pompeyano, sino ya es, ya con otros autores podemos ir ganando, de que esta región también fue de mucha importancia por la producción de grana cochinilla. Y también es en estas regiones donde se hacen, en la región de las mesas y Petapa, donde se comienza a experimentar también con el café. Esto con por el hecho de estar muy cerca de la ciudad, ¿ya? Y también para buscar la salida hacia el entonces puerto, si se estaba ya en el siglo XIX, como ya en la época republicana, hacia el puerto de San José, muy recién inaugurado, ¿ya? Entonces, y cómo se fue declarando, pues, cómo se declara posteriormente ese departamento de Matitlán. Entonces, este libro es bastante revelador y nos invita a una relectura del pueblo de Petapa, ¿no? Y de la historia de Guatemala, ¿no? Entonces, yo lo dejo acá y posteriormente vamos a seguir abordando esto. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, gracias, Neseli. Las preguntas las vamos a dejar para el final, las preguntas del público. Ahora cedo la palabra a la maestra Gabriela Velázquez Luna. Muchas gracias, maestro. Pues vamos a tratar de completar un poco lo que dijo la maestra, porque creo que nos dio bastante información sobre el libro, pero yo creo que al principio yo vi el libro y lo primero que observé fue que pudo haber tenido el diseño más elaborado del mundo, y sin embargo el autor pues optó por colocar una fotografía, ¿verdad? Que es pues de la iglesia parroquial del viejo pueblo de Petapa, ¿no? Entonces viene él y va al lugar, porque entonces esto es lo importante de este libro, ¿no? Que es un libro que, si bien es cierto, es un agasajo para los investigadores, porque no es un libro, vaya, no puede decirse un libro refrito, ¿verdad? No, es un libro que tiene fuentes primarias, como lo decía el maestro Milton al inicio, una cantidad de fuentes primarias, y que pues para los investigadores es un agasajo, pero también es un libro que puede leer el lector promedio y lo puede muy bien entender, porque es un libro narrativo también. Dentro de todo el análisis que el autor hace, también es un libro que va narrando cada uno de los sucesos que marcaron la historia de este aguerrido pueblo de Petapa, ¿no? Primero hay que entender también la fuerza que el autor toma para colocarle Popoyá Petapa, ¿verdad? Porque pues entiende cuál fue todo este proceso que ha pasado también el pueblo, y cómo su nombre ha ido cambiando, ¿no? Cómo inicia con Popoyá, ¿verdad? Que es lo que aparece en los anales de los Calchiqueles, porque él cita estos grandes libros, ¿no? Anales de los Calchiqueles, el Popol Vuh, o sea, es un libro bastante planteado, y se va a las fuentes escritas directamente, pues al archivo de Sevilla, al archivo general de Centroamérica. Entonces nos da una panorama bastante amplia de cómo el topónimo Popoyá está íntimamente pues vinculado a lo que él llama los mayas puros, ¿no? Y yo en este sentido quisiese también como recapitular, ¿verdad? Cómo va cambiando el nombre hasta San Miguel Petapa, ya utilizando pues una advenición, ¿verdad? Que colocan ya los españoles de San Miguel, y ya van mezclando pues el nombre Popoyá, que era el nombre matriz, el nombre propio, y ya lo vinculan con San Miguel Petapa, y uniendo estas dos, pues ya religiones, si se puede decir de esta manera, ¿no?
También yo como arqueóloga, la verdad que cuando yo leí este libro, fue mi libro, ahí sí que fue, para mí es un bestseller, de verdad, es un libro que creo que todos deberíamos de tenerlo, y como dijo el maestro, está a un costo bastante, pues, accesible, y que solo nos lo puede dar, pues, la editorial universitaria, ¿no? La editorial del pueblo, que nos regresa este maravilloso libro con un costo bastante accesible. Pero cuando yo lo leí las primeras veces, pues estaba con esta aceleración de buscar las citas que eran idóneas para mi trabajo de investigación, pero volverlo pues retomar y poder analizar desde esta perspectiva histórica la importancia que tuvo el pueblo desde la época prehispánica, ¿no? Porque nos sentamos en que lo primero, o sí, fueron los sitios que se asentaron en Isinché, los sitios que se asentaron después en las cercanías de lo que hoy es Antigua Guatemala, de Santiago, Guatemala, pero olvidamos que según el autor y todos estos pues textos que ha consultado, Samuel Petapa ya tenía una ocupación bastante grande desde antes, es decir, cuando los españoles llegan, porque él explica cuál ha sido todo el proceso de los Pocomames, que para mí creo que si el pueblo no hubiese estado tan marginado en ese sentido por estos dos grandes señoríos que eran los caciqueles y los quichés, creo que hubiera sido también otro de los pueblos muy importantes dentro de la dinámica de control y política, sobre todo porque son pueblos pocomames que venían desde el área de Cuscatlán, hoy San Salvador, y que se les permite el asentarse en esta área de San Miguel Petapa, un área estratégica, ¿verdad? Vaya, naturalmente con recursos increíbles que les permitían más de 3 cosechas al año, ¿verdad? Y que eran bien vistos por los españoles, pero también la situación era esta complejidad que tenía de ser un punto de conexión bastante idónea para, por ejemplo, llegar a Cuscatlán, llegar a Nicaragua, llegar a El Salvador. Entonces, esto nos daba una pauta para saber la importancia que ellos tenían en cuanto a sus caminos, ¿verdad? Y al control comercial. Ahora bien, hablar también de los Pocomames de San Miguel Petapa es hablar, como les decía al inicio, de un pueblo que luchó, o sea, no fue un pueblo que se rindió fácilmente ante la conquista española, si se puede decir así. El autor relata las dos grandes batallas que tuvo el pueblo Pocomán, ¿verdad? Y las veces que se sublevó ante no estar, ¿verdad?, de acuerdo con cómo se estaba manejando todo este proceso de ladinización, ¿verdad? Que él menciona este concepto. Y entonces nos dice cómo estas tensiones que experimentó el pueblo, ¿verdad?, tanto en el plano material como en el plano simbólico, ¿no? Y una de las primeras batallas que él menciona fue la batalla que tuvieron los Pocomames con los cachiqueles en lo que hoy es el lado de Jalpatagua, ¿no? Entonces, todos esos caminos, y el otro, la gran batalla que tuvieron dentro de lo que hoy conocemos como Vía Canales, en ese momento el valle, ¿verdad? De las mesas que después se conceptúa como tal. Pero vemos a un pueblo que no estaba decidido a rendirse fácilmente, ¿verdad? Y que no buscaba por sí mismo la conveniencia como pudo o como marcan las crónicas que pasó con otros pueblos, en este caso los cachiqueles. De hecho, es muy mencionado y él menciona la presencia del cacique, ¿no? El cacique Casgualán, que al final y al cabo, logra tener muchos privilegios para su familia, pues porque prácticamente pone a disposición a este poblado, a los españoles. Entonces crean un vínculo con los españoles y una fidelidad, ¿verdad?, contra su mismo pueblo, contra los españoles, permitiéndole a Pedro de Alvarado poder, pues, apropiarse de estas áreas y entonces a él le genera un beneficio, ¿verdad? Y lo dejan como, ahí sí que el jefe del área, San Miguel Petapa, y a todos los Pocomames, creo que era lo que ellos realmente más les molestaba de la situación. Entonces, ahora bien, en el plano arqueológico, porque nosotros pensamos que todos han sido valles y que han llegado y que los españoles han construido pues estas iglesias que hoy vemos, estos vestigios, y no, ¿verdad? Eran pues ya sociedades bastante complejas. Podemos hablar de cacicazgos bien marcados en estas áreas, y solamente en San Miguel Petapa pues tenemos sitios como entidades políticas rectoras. Por ejemplo, tenemos el Frutal, que fue uno de los sitios más importantes políticamente del área, y pues que vamos a ver también la identificación no de arquitectura, vaya, no de arquitectura perecedera como tal, sino sociedades ya establecidas
y construcciones muy, muy formales. Por ejemplo, se tienen contabilizado alrededor de 4 juegos de pelota, ¿verdad? Maya en el área de San Miguel Petapa, así como construcciones, grupos formales no habitacionales, sino bastantes casas de gobierno dentro del área. Entonces, vamos a ver todos estos espacios que han quedado relegados, ¿verdad? Y que pues que San Miguel Petapa marcó un inicio, en este caso Popoyá, ¿verdad? Para los españoles, algo que a ellos les generaba bastante interés poder tener el área a su mando, y pues dejan relegados pueblos. Al final, la catástrofe que termina por segmentar, ¿verdad? Si se puede decir, a los pueblos de indios y a los pueblos, a la Villa Nueva, que eran los pueblos de españoles y criollos que tenían pues más pues solvencia económica, ¿verdad? Para decirlo de esta manera, solo fue el pretexto, ¿verdad? Para poder ellos marcar pues esta división de clases que siempre quisieron establecer, dejando pues a lo que ellos dicen a estos pueblos testigos reconstruirse después de esa catástrofe. Entonces, el libro nos refiere realmente una historia fascinante, una historia, un análisis no, o sea, un análisis sincrónico de todo lo que pasó ahí, pero también nos da la pauta para pensar que los Pocomames fueron uno de las pues entidades políticas rectoras más importantes del área, y pues que los españoles sabían, ¿verdad?, que podían tener ahí, tenían todos los recursos. Tanto es así que en una cuando sufrió la catástrofe en la antigua Guatemala, y está en el libro, y eso fue uno de tantos datos que me he ido haciendo del libro, ¿no? Porque yo veía por qué Fuentes y Guzmán, pues, eran los que proponía que la nueva ciudad, después del terremoto del Valle de Panchoy, y esto ya es, pues, ya en el siglo de la época colonial, ¿verdad? Se puede decir así, quería que se estableciese la nueva ciudad, no en el Valle de las Vacas como actualmente está, sino en San Miguel Petapa. Pues había un arraigo emocional muy grande de Fuentes y Guzmán, pues él era oriundo de San Miguel Petapa, ¿no? Entonces, y ahí tenía su familia, su fuente de poder. De hecho, como lo decía la maestra, la parte económica con todo el inicio de las cañas de azúcar y todos los trapiches que habían, la mayoría, si bien era cierto, eran dominicos. Habían 5 de los 19 trapiches que se asientan en el país en ese momento, estaban dentro de San Miguel Petapa, los más grandes, los más importantes, y uno de estos le pertenecía a Fuentes y Guzmán, como otras tantas también empresas que tenían. Entonces, vemos también intereses políticos bastante marcados en el área de San Miguel Petapa, y que pues creo que no se aprovecharon los recursos como realmente era, y toda este conflicto que hubo todo el tiempo de relegar a los Pocomames, primero por sus mismas, pues por los mismos indígenas, caciqueles, señoríos que estaban en poder, y después por los españoles. Entonces ha marcado la pauta para lo que hoy vemos como un pueblo que quedó relegado en la historia del país, pero que tiene un impresionante trasfondo histórico. Y que comercialmente pues sigue siendo San Miguel Petapa uno de los municipios actualmente que generan más economía local, porque la mayoría de maquilas, fábricas se encuentran en el área. Entonces también sigue siendo un parteaguas para el poder también económico del país. Gracias, Gabriela, por tu intervención. Maestro. Es tan interesante cómo Pompeyano trata de reconstruir todo ese tejido social, económico, político, desde los tiempos prehispánicos hasta ya entrada la época liberal, ¿no?, del país, y cómo Petapa se convierte como en un símbolo, trata de convertirlo como en un símbolo que encierra muchos significados. Por ejemplo, el significado de la resistencia, de la prosperidad, de la comunicación entre los diferentes pueblos, el proceso de la dinización, como que el desarrollo del pueblo de Petapa
puede servir como paradigma para entender otros fenómenos similares en otras regiones de Mesoamérica. Esa es una arqueología, pienso yo, más compleja y completa, ¿no? Tratar de reconstruir todo ese tejido que cuando lo vemos planteado en un libro como este, nos asombra, porque generalmente la historia oficial va solo por una capita, ¿verdad? Así, una capita solo de acontecimientos que para los criollos resultaron interesantes y decisivos, pero todo lo que está abajo, todo el sustrato, hacer una arqueología de eso es muy, muy interesante. Específicamente, ¿qué es lo que queda de Petapa o Popoyá prehispánico? ¿Qué es lo que queda todavía de ese pueblo de su etapa prehispánica? Tengo la palabra Neseli. ¿Qué es lo que queda? Pues quedan distintas evidencias de las ocupaciones tanto de la época prehispánica, que Gaby ya planteaba algunas en el área del Frutal. Hoy hay unos condominios en esta región. Y la otra que Gabriela también trabajó muy perfectamente en su tesis de maestría, del antiguo ingenio Arribillaga, ¿ya? Y mientras tanto, en las otras regiones, por ejemplo, quedan las evidencias de la iglesia cuando se hizo la separación de la cofradía indígena y de la cofradía ladina, ya a finales del siglo XVI. Están las evidencias todavía de los restos de las dos iglesias, ¿ya? Y algunas ya un poco más adentrado el siglo XVII y XVIII, pues algunas evidencias de otras haciendas. Pues de los prehispánicos es lo que tengo conocimiento. Creo que Gaby nos puede ampliar un poco más. Tiene la palabra Gaby. Gracias, maestro. Sí, bueno, como decía la maestra, estas evidencias que quedan coloniales, ¿verdad? Son como más obvias, ¿verdad? Pero prehispánicamente una cantidad todavía segregada de montículos que podemos ver, por ejemplo, dentro de la colonia Iguala, porque creo que la mayoría conocemos, donde se encuentran Jardines de la Mansión M2, ¿verdad? Podemos ver nosotros todavía la evidencia de estos montículos, a los cuales pues se han reutilizado, ¿no? Se han reutilizado nuevamente esos montículos, pero lo podemos ver todavía, plataformas reutilizadas por el área, si nos vamos un poquito también alejándonos al área de hoy Santa Inés, ¿verdad? Por donde está el área de la iglesia Guillén, de la comunidad que fue una de las más antiguas, ¿verdad? Santa Inés, y que eso ha quedado también como que no tan mencionado, la importancia de este pueblo tan antiguo. Y ahí podemos ver todavía partes de sitios, plataformas en las cuales se han construido las nuevas pues iglesias en ellos, porque aprovechaban todas estas nivelaciones naturales del suelo que ellos hacían con sus plataformas para reconstruir. Entonces, evidencias materiales, la mayoría cubiertas ya por el crecimiento demográfico, pero nos quedan los informes, vaya, eso es de gran valor. Por ejemplo, la cantidad de levantamientos que realizó Edwin Shuk alrededor de toda el área de San Miguel Petapa, en donde tiene sitios como Taltic, San José, El Frutal. Entonces todos estos sitios que todavía están ahí y que podemos nosotros ver todavía montículos dentro de colonias que ahora pues ya son privadas, ¿no? Eso es en la parte pues prehispánica, pero también nos quedan las evidencias, por ejemplo, de sitio Solano, pero las evidencias también materiales, ¿verdad? En el Museo Nacional de Arqueología pues también tienen bonitas piezas que han sido rescatadas del área. Entonces yo creo que nos quedan todavía muchísimo pendiente por hacer. Hay algunos salvamentos arqueológicos que se han hecho montículos dentro del área de Petapa y de Villacanales. Entonces, creo que estamos todavía muy tiernos en esto de poder seguir investigando lo prehispánico todavía en el área de San Miguel Petapa. Pero yo quisiera mencionar, aprovechando, maestro, también la evidencia anterior a la época prehispánica, ¿no? La evidencia de la megafauna que también hay en el área y que también eso fue bien importante
y que no se ha tomado en cuenta porque han encontrado evidencia ósea de megafauna. Entonces, en Villanueva se ha encontrado cercano a San Miguel Petapa algunos huesos de esta megafauna tan extinta. Entonces nos habla de una ocupación mucho más temprana, ¿no?, que la prehispánica. Entonces, pero sí, la mayoría de sitios quedaron dentro las últimas plataformas que estaban a la vista y montículos quedaron pues prácticamente olvidados en el área del Frutal, que era, como le decía, el sitio rector, la entidad política rectora más importante de San Miguel Petapa, o de Popoya en ese momento, ¿no? Sí, gracias. Esto de la megafauna, pues esas referencias las tiene también en la recordación florida Antonio de Fuentes y Guzmán, pero Pompeyano, si no mal recuerdo, trata de interpretar eso de la megafauna de otra manera, como recuperando o haciendo énfasis, poniendo énfasis en esa actitud del criollo descendiente de los conquistadores directamente, como Fuentes y Guzmán, y apelando a Bernal Díaz del Castillo, su familiar, como para magnificar también al enemigo y darse más importancia a los criollos. Es decir, esa región también tenía una megafauna, ¿no? Y entonces el hecho de haberla conquistado y haber sido, digamos, un símbolo de dominación de los criollos, de los españoles, pues también le da prestigio a los españoles, ¿no? Por ahí creo que va una línea de pensamiento de Pompeyano cuando habla de esa megafauna o restos de megafauna en esa área de Petapa. Pero bueno, indiscutiblemente la naturaleza, toda la estructura ecológica, si se puede aplicar el término, ¿no?, a la época prehispánica, creo que sí, ha de haber sido algo, pero complejo y riquísimo, ¿no? Especialmente en esa área de Petapa. Ha de haber sido una, como le llaman ahora, un microclima muy especial, ¿no? Muy especial. Por de ahí la riqueza y también el carácter de sus habitantes, pienso. Eh, bueno, por otro lado, Pompeyano también recrea, pues no recrea, sino rescata esa oposición que se da entre el cacique y el calpul, especialmente en el pueblo de Petapa. Esa oposición es una oposición pues, bastante dialéctica, ¿no? Porque el calpul representa un poco más un sentido de conservación, mientras que el cacique un sentido más de sobrevivencia y de obtener privilegios frente a los españoles dominantes, ¿no? Y los criollos dominantes y peligrosos para ellos. ¿Cómo no creen ustedes que ahí hay también una semilla de lo que hoy podría ser el caciquismo que hay en el área rural y el sentido de servilismo también que está muy arraigado y es muy perjudicial para toda Guatemala y creo que todo para Mesoamérica, ¿no? Ese servilismo que se, que se acrecienta con la dominación española en la época colonial, como modo también de sobrevivencia. Esa relación dialéctica entre el calpul y el cacique, ¿cómo ven ustedes esa evolución? ¿Tiene repercusiones en la actualidad? Doy la palabra a Neseli. Sí, en su momento, como bien lo retrata usted, habla sobre la estrategia de sobrevivencia que se refleja de esas alianzas que se establecieron al momento de la conquista. Y habla también de esa extracción de un principal de manera especial, ¿ya? Como el caso de Casgualán, y luego ya los reclamos que hace su familia para reclamar los privilegios que se mantuvo versus las disputas que se tenían al interior del Calpul, ¿no? Entonces, ¿cómo repercute esto en la actualidad? Pues en este momento es un tiempo y un espacio establecido, ¿no? Pero las distintas estrategias que se han utilizado
en el caso de Guatemala, para la cooptación de los distintos espacios, principalmente de poder de algunos, de algunos principales, pues y lo podemos ver en la actualidad, ¿no? Cómo han cooptado a algunos, en este caso, podríamos llamar algunos indígenas ilustrados, ¿no? Pero a ciertos, ¿no? A ciertos, no es una cuestión generalizada porque no lo es así y hay ejemplos bastante palpables, pero sí es innegable que lo vemos en algunos medios de comunicación principalmente, ¿no? Entonces, y hay algunos nombres que se pueden mencionar por ahí, pero estas son las distintas estrategias que se continúan utilizando para tratar de fragmentar esos grandes movimientos mayas que existentes en la actualidad, ¿no? Entonces, por ahí creo que va mi comentario. Sí, gracias, Necily. Yo sé que esto es bastante complejo porque nos estamos metiendo ya al ámbito de la política también, pero no cabe duda, creo yo, que ha habido siempre en la actitud de criollos, de conquistadores y criollos, el neutralizar la potencia y la organización de los pueblos indígenas. Y eso creo que está muy evidente en este libro también de Pompeyano. Pero cedo la palabra ahora a Gabriela, a ver qué nos puede decir al respecto. Gracias, maestro. Sí, como usted lo decía, esto es bastante político y yo creo que es lo que los españoles aprendieron e interpretaron antes de lo que nosotros o los investigadores podemos interpretar y ver a estas sociedades eh, de esta manera, porque ellos entendieron, ¿no? Que desde este momento, desde que hacen esta relación con Casgualán, ¿verdad? Que iba para fines más personales, que sabía políticamente a quién le iba a favorecer esta alianza, ¿no? Yo creo que desde ese momento se empiezan a sentar las bases para un instrumento, como un instrumento político, ¿no? Para la construcción de una nación pues bastante excluyente que exclusiva. Yo creo que todo era parte de, como lo coloca Pompejano en su libro, era parte de un plan bastante ya formulado de paso a paso cuál era toda esta situación que se iba a dar, dividir, ¿verdad? Dividir y de esta manera poder ganar. Y yo creo que pues hubieron personas que, en este caso como el cacique, que sabían cuál era el juego que los españoles estaban teniendo y pues así dividieron y de esta manera pudieron ellos pues apropiarse pues del control de estos lugares y de esta manera como lo menciona usted pues vamos a entender cómo empezamos a ver a este pueblo bastante relegado por su misma pues por su misma fuerza, ¿no? Y después terminan pues cediendo ante esta conquista y este proceso de transculturación, pero todo fue eso, ¿verdad? Es como sentar las bases para esta nación excluyente que ellos querían y que más adelante lo vuelvo a mencionar, con la catástrofe de la inundación, solo vinieron a acelerar los procesos que ellos ya tenían previamente establecidos de división, ¿verdad? Y de cómo ir, pues, formando estas unidades estratigráficas sociales de división. Gracias, Gabriela. Como nos están escuchando muchos jóvenes que están pues, en la plena formación de su personalidad, de su intelecto, creo que es bueno hacerles ver que la historia oficial es una, pero hay otra historia que es como la que trata de rescatar el profesor Pompeyano en este libro respecto al pueblo de Petapa, que tiene una historia que como muchos pueblos más, ¿no? Y muchas etnias y pueblos de Mesoamérica, no solo de Guatemala, de Mesoamérica y de toda América, que tiene una historia que está tras el telón y que cuando uno se asoma un poquito a ese telón, descubre lo primero que uno ve que hay una gran riqueza que a veces es incomprensible, porque uno solo ha estudiado la primera capita de la cebolla, que es lo
los textos de historia nos transmiten, pero lo que está detrás, eso es interesantísimo y es parte de también nuestra historia como guatemaltecos, digamos, o centroamericanos, y que es necesario descubrir, desvelizar, abrirse hacia esos niveles de la realidad que están ocultos y que oficialmente se nos han ocultado. Entonces, el libro tiene muchos elementos valiosos y uno de ellos es ese, ¿no? A ver, hacernos ver una realidad que es difícil penetrarla porque hay que hacer investigaciones como esta para poder ir descubriendo poco a poco todas esas relaciones, esa naturaleza de la población, la naturaleza física, biológica, de los lugares que hoy nosotros habitamos y que frecuentamos y que mencionamos, pero que no sabemos qué hay en el trasfondo, qué es lo que hay detrás de una palabra, Popoyá, Petapa, qué es lo que los topónimos, qué significan, ¿no? Indiscutiblemente los topónimos guatemaltecos, que muchos fueron puestos también por indígenas mexicanos o tlaxcaltecas, tienen un significado y ese significado revela elementos esenciales, muy esenciales, físicos, biológicos, culturales, de toda este oasis que hoy llamamos Guatemala y Centroamérica. Como les decía al principio, pues el tiempo es un poco limitado. Voy a dar la palabra nuevamente a nuestras invitadas para que hagan no conclusión, sino si piensan que hay alguna idea interesante que hayan dejado al margen, la pueden explicar en este momento, o bien para redondear algo que ya hayan explicado. Y después vamos a dar la palabra al público para que hagan las preguntas correspondientes. Entonces, a manera de síntesis o no de conclusión, no, sino de síntesis, de perífrasis de lo que estamos diciendo, de redondear las ideas, de no dejar cabos importantes sueltos, le cedo la palabra primero a Araceli y Lorena. Muchas gracias, maestro. Bueno, en esta situación usted hablaba de cómo se puede ir un poco más allá desde estudiando un pueblo y cómo se puede reconstruir la historia nacional, ¿no? Pues esto es bastante importante para llegar, para comprender un poco más la historia y Daniel Pompeyano lo hace muy, muy bien y nos da una cátedra de cómo hacer historia social, de todos esos aspectos que entran en diálogo con la gran historia, ¿ya? Y trae como protagonistas a la población, a la gente común que habitaba el pueblo de Petapa y cómo podemos comprender cómo se dieron esas migraciones desde el centro desde el área mexicana, ya con la ocupación prehispánica, cómo se establecieron en el área de Santa Inés, ¿ya? Y cómo fueron los primeros esclavos, que no precisamente venían en la conquista, sino que vienen posteriormente a, pues en la búsqueda, en el rescate del oro. Y luego, como con la implementación de las famosas leyes nuevas, cuando se prohíbe la esclavitud indígena, cómo comienzan a introducirse también esclavos negros, ¿ya? Entonces, también en el área de Petapa tiene para la actualidad, dentro de sus raíces también esta interculturalidad, toda esa interculturalidad, ese mestizaje y también este pueblo, cómo se fue impactando esa crisis económica y cómo se dio la migración, al contrario, algunos que llegaban a la ciudad de Santiago, pero tenían ese abolengo, pero no tenían en sí las propiedades y cómo llegan a agudizar la crisis por la posición de la tierra hacia el pueblo de Petapa, y esto lo reconstruye bastante bien el autor.
y por medio de distintas fuentes como censos, como también las tasaciones tributarias, cómo se repartían esos tributos, qué iba para la iglesia, qué iba para la corona y qué quedaba para la comunidad. Y algo fundamental que establece muy bien, que antes de que se rompiera, que se diera la separación del pueblo, toda la cuestión comunitaria, el auxilio hacia las viudas, hacia los huérfanos, que tenía que mantenerse por medio de la comunidad, y como también se realizaba el respeto hacia los ancianos, ¿no? Entonces, esto es bastante fundamental. Y para los estudiantes, celebro, los estudiantes que hoy nos acompañan, celebro que estén aquí porque es al final a quienes tiene que llegar esta historia, ¿no? Y valorar, sí, creo que estaba leyendo que son de San Miguel Petapa, y valorar este pueblo que tiene toda una trayectoria histórica bastante fuerte y tuvo una importancia, ¿ya? Incluso hasta en la actualidad, ¿no? Entonces, pues, para comprender el devenir del pueblo, ¿no? Y valorarlo en su justa dimensión. Yo lo dejaría por acá. Gracias, Lorena. Ahora cedo la palabra a Gabriela. Gracias, gracias, maestro. Pues sí, yo más que, como decía usted, una conclusión, quisiera como hacer un recorrido, ¿verdad? Por mí, ¿verdad? Por lo que pasó como considerándome hija adoptiva de San Miguel Petapa ya hace más ya de 15 años, ¿verdad? Y que me ha permitido poder entender cuál es su dinámica y que quisiera que, por ejemplo, los chicos que el día de hoy nos acompañen pasaran por la actual Vía Canales y entendieran por qué la aldea de Chichimecas se llama Chichimecas, ¿no? O sea, datos tan importantes que nos hacen poder entender, pues, identificarnos, porque yo creo que el libro lo que nos viene a presentar y nos viene a generar es un sentimiento de apropiación. Y cuando nosotros logremos ese sentimiento de apropiación, vamos a poder amar, pues, nuestra historia, ¿no? Y cuando amemos nuestra historia, vamos a poder nosotros ir como un estandarte defendiendo cada uno de nuestras ideologías desde nuestras propias pues utopías. Pero realmente yo creo que este libro, yo aplaudo de verdad, humildemente un honor para mí poder comentar el libro de Pompejano, sobre todo porque este no es un libro más pues es un libro fuera del ejercicio filológico, ¿verdad? No se trata de un libro que está basado solamente en documentos de difícil lectura, ¿verdad? Que si bien es cierto tiene mucha fuente primaria, pero sí es un libro que nos deja a nosotros poder entender y analizar, pues principalmente estas cuestiones de desestructuración y de desarraigo territorial que se dio en el área, ¿no? Porque al final eso fue lo que pasó y eso fue lo que orillaron a las comunidades prehispánicas en ese momento a un desarraigo territorial, a una transculturación, a una ladinización, ¿verdad? Fuera de lo que realmente pudieron haber querido y sobrepasando inclusive leyes establecidas por la corona que les generaban ciertos privilegios a los indígenas que realmente fueron abolidos en su totalidad. Pero pues yo creo que Guatemala es un país al que el tema de la composición multiétnica pues es tan fundamental y tan crucial en el debate político, pero eso no lo hemos entendido nosotros porque es tan olvidado dentro de los estudios históricos. Entonces yo creo que retomar desde esta perspectiva, desde lo que yo puedo analizar, desde lo que yo puedo entender para contarlo y que el mensaje siga llegando. Y me quedo con un excelente sabor de boca de Pompejano y pues vuelvo a recomendar que este debería ser un libro de cabecera para muchos de nosotros y con más ganas de seguir aprendiendo sobre esta área y de seguir pues contrastando como arqueóloga desde mi disciplina la evidencia material que todavía existe en el área con la evidencia histórica. Gracias, maestro. Gracias, Gabriela. Ahora vamos a dar la palabra, la oportunidad de hacer preguntas al público. No sé si me puedes ayudar, Belisario, para seleccionar ahí las preguntas más importantes, porque creo que hay bastantes. Sí, gracias maestro y a todos. Vemos a muchos estudiantes. Pues preguntas en el chat creo que no tenemos,
pero los invitamos a que hagan sus consultas breves. En este momento, por favor, solo levanten la mano y hagan su consulta, o incluso la pueden escribir acá si alguien no se anima a hablar, pero pueden preguntar, muchachos y muchachas. Muy bien, yo vi bastantes chat aquí, pero creo que son de felicitación Sí, de y saludos, de incluso saludos de estudiantes de los diferentes de Honduras institutos también. y colegios y también de la Universidad em, Francisco Morazán de UPN, Honduras. Sí, sí, Francisco Morazán. sí. Universidad Ujú. Politécnica Nacional Francisco Morazán. También nos han escrito y nos alegramos que también estén todos con nosotros. Estoy revisando las manos, pero no veo ninguna mano. Está todo bien claro. Em, de repente a mí me surge una pregunta para las expositoras, maestras. En la portada mostraban un monumento. ¿Eso todavía existe en la actualidad? ¿Y en qué parte podría estar? Pues, si quieren consejos, sí, esta se encuentra, la portada del libro está en lo que hoy conocemos como Villacanales, ¿verdad? Esta es la parte, pero recordemos que hay muchas más, maestro. Yo creo que, pues, Samuel Petapa todavía es un lugar que, como lo decía la maestra Lorena, tiene una presencia colonial y una riqueza colonial increíble, ¿no? Solamente en el área podemos nosotros encontrar tres, ¿verdad? Iglesias, que es la que se encuentra dentro del actual cementerio. Hoy ya solamente queda la fachada y parte de las hornacinas de la iglesia de San Miguel Petapa y que hoy forman parte del cementerio, ¿verdad? La entrada a la iglesia hoy es el cementerio de San Miguel Petapa, pero también encontramos la iglesia de la Concepción, ¿verdad? Que está también en inmediaciones a Villacanales, y también y esta iglesia que se encuentra hoy, pues lo que queda de esta fachada, ¿verdad? Que se encuentra hoy en el centro de Villacanales, pero también vamos a encontrar algunas otras fragmentos o partes de la iglesia que están como parte de fachadas de casas pues tradicionales. Entonces, sí, la evidencia colonial pues es bastante en el área y pues nosotros con la maestra Lorena nos hemos tomado el tiempo de hacer algunos recorridos en el área por esta parte colonial, y ahí estamos siempre ahí invitándolos a quienes quieran sumarse a hacer recorridos por esa área y conocer todavía la evidencia que todavía existe. Sí. ¿Y de los trapiches queda algo? ¿Puedo contestar? Sí, de los trapiches hay más evidencia aún todavía y muchos estuvieron funcionando incluso hasta mediados del siglo XX. Hay algunos que todavía están en función. Por ejemplo, Ingenio Escamilla. Dentro de las fincas que se constituyeron, que estuvieron, está la finca El Rincón, que hoy es un espacio para ecoturismo. Entonces hay bastante evidencia de los trapiches, de los ingenios que estuvieron funcionando. Incluso todavía es un área bastante activa en la producción de caña de azúcar. La zafra es bastante regular para estos meses en el área de Canales todavía. Y Gaby, que hizo su tesis sobre el ingenio Arribillaga, que ella les puede platicar mucho más, que también está en el área de donde vivo, en Villahermosa. Entonces ha sido como, para mí, participar en este espacio fue bastante significativo porque vivo desde hace algunos añitos en esta área, entonces es conocer más a este pueblo adoptivo, ¿no? Y ya desde otra perspectiva. Muchas Bueno, gracias, y maestro. gracias. ¿Y cuáles serían los riesgos más evidentes que corren estos vestigios arqueológicos en la actualidad? Sí, bueno, cuando estuve realizando esta investigación hice un análisis de riesgo, ¿verdad? Justamente, indiscutiblemente el crecimiento demográfico, maestro. Yo creo que la cantidad de colonias privadas que se han y han venido creciendo en el área es increíble. Tanto así que uno de los vestigios más importantes que se tienen en el área todavía colonial es el acueducto, ¿verdad? Que funcionaba en el ingenio Arribillaga
y este acueducto, les digo que la carretera, los vestigios del acueducto pasan a menos de 2 metros de la carretera, ¿verdad? Entonces, es una carretera aún de terracería, el cual las vibraciones están a la intemperie completamente. Están en un riesgo total, vehículos pesados que pasan muy cerca de esto, pero más que nada, pues el crecimiento demográfico. Yo creo que esto ha sido, pues así, totalmente, en cuanto a los ingenios que todavía, por ejemplo, se encuentran en función, como es el de Santa Teresa, que se encuentra en el área de Villacanales, que todavía sigue funcionando. Hace poco pude ver que parte del área de donde estaban las casas de los colonos, ¿verdad? Que se puede llamar, las rancherías, ya se estaban pues donando para una colonia privada y el ingenio Morán, ¿verdad? Que fue un ingenio, pues no tanto, inició como ingenio, pero después fue una finca cafetalera muy importante en la época liberal y que tenía vestigio no solo del trapiche que funcionó ahí, sino también de todos estos canales pues, de riego y de todo del café. También pues fue cedida a una pues empresa de carreteras privada, ¿no? Extranjera que pues realmente terminó por prácticamente eliminar evidencia que había del ingenio. Entonces yo creo que el crecimiento demográfico y a lo que muchos le llaman desarrollo, ¿no? Ha terminado por desaparecer los últimos vestigios tanto prehispánicos como coloniales que habían en el área. Sí, esto del crecimiento demográfico creo que es uno de los problemas fundamentales, ¿verdad? Porque arrasa con todo. Y como la vida humana de alguna manera hay que privilegiarla también, pero como no hay orden, no hay desarrollo urbanístico, entonces ese desarrollo, como tú dices, ¿no? Entre comillas, no es tal. Al contrario, creo que ese hacinamiento, esa falta de planificación, no solo urbana, sino también familiar, pone en peligro los tesoros que nuestro país tiene, ¿verdad? Eso pasa, creo que ha pasado casi en todos los centros o los poblados o ciudades que tienen núcleos prehispánicos. Y casi todos los pueblos del interior de la República han crecido, pero desordenadamente, sucios, descuidados. eh, es un caos. No sé quién y en qué momento se pueda frenar esto, pero algo tendrán que hacer los jóvenes que nos están escuchando, como, porque son los que tienen el futuro por delante. Ya, por lo menos yo ya voy de salida, pero asumo toda la responsabilidad de como generación. A mí pues me tocó hacer algo y pues, creo que desde la docencia pude haber hecho algo también, pero la responsabilidad de todos, ¿verdad? Especialmente de los que vienen para creciendo. Ustedes jóvenes, hay que hacer de nuestro país realmente un país serio, un mejor país, ¿verdad? Y no dejar en manos de ineptos el futuro nuestro. Creo que aquí estaba viendo una pregunta, dice, no sé si la tienes por ahí, Maestro, Belisario. sí, creo que anotaron varias. Está, voy a ver de quién, de Marian Solís, de CCEF. San Miguel Petapa cambió con el tiempo, y si cambió, ¿qué es lo que cambió o qué todavía no ha cambiado? Voy a leer las otras. Dice Pablo García, ¿por qué los blancos veían a los negros como esclavos? Voy a ver si hay otra. Así, vamos a ver. Dice Giancarlos López. Gracias a ustedes. Bueno, aquí en Petapa hay mucha historia. Luego Oscar Quiroa. Buenos días, saludos a todos. Hace unos años trabajé en Villacanales. ¿Cómo se percibe el uso de esta fachada y espacio físico para la celebración de actividades, entre paréntesis, bodas específicamente, que fue lo que vi? Creo que las maestras de repente están anotando un poco para hacer un repaso sobre esto. Luego dice Francisco Zamora, buenas tardes, mi pregunta es, ¿los habitantes de Santa Inés
bien es cierto que son de origen mexicano, que vinieron con el conquistador. Entonces sería muy probable que el mismo Pedro de Alvarado estuviese en el gran curato de Petapa. Como pregunta. Em, en el otro lado tenemos también, vamos a ver alguna pregunta. No son felicitaciones. Em, Estoy revisando, disculpe. Creo que solo maestro Milton. Muy bien, pues nuestras invitadas pueden responder la pregunta que consideren porque pues son bastantes, ¿no? Las que leímos de una vez. Entonces, contesten ahí, agarren al toro Bueno, como puedan. Le doy la palabra a bueno, Neseli. de acuerdo. Con respecto a por qué los blancos veían a los negros como esclavos. Esto fue, la esclavitud negra en América fue legal a partir de las leyes nuevas, con el objetivo de proteger con la disminución demográfica que se experimentó ante el impacto de la conquista de la población indígena. Entonces se optó por proteger la vida de la población indígena y de prohibir la esclavitud indígena y traer a esclavos negros del África para sustituir la mano de obra. Y como el área de Petapa es un área de producción azucarera, entonces se trajeron a algunos esclavos y eso incluso también era un signo de estatus para los propietarios de los ingenios. Entonces, hay registros de esclavos, ¿ya? Dentro de los ingenios, porque la población indígena tenía prohibido, o sea, estaba prohibida su trabajo dentro de los ingenios azucareros, como también se prohibió la utilización como cargadores, aunque fue una práctica que sí se mantuvo. Entonces, por eso que fue legal la esclavitud, y no solamente en el área de Petapa, sino que fue en el resto de la América española. Ese es uno. Y estaba viendo aquí, creo que del uso de los espacios para hacer celebraciones, Gaby es la más indicada acá. Y con respecto a la población que se estableció de origen mexicano en el área de Santa Inés, sí, es población no precisamente tlaxcalteca, sino que era chichimeca que llega al área de Petapa, pero esto es un poco tanto anterior a la conquista, como también otros que llegan posterior a la conquista. No es precisamente, es algo que revela Pompeyano acá, que era tlaxcalteca, ¿ya? Con respecto a si pasó por el área de Petapa la campaña de conquista, sí, incluso Petapa fue una de las encomiendas que se le otorgó a Pedro de Alvarado, pero que posteriormente estuvo en disputa y la pierde frente a otro conquistador, y que la gana como una de las Mercedes Reales. Entonces, que se estableció en el área de Petapa, no, porque iba de paso. Entonces, aquí es en los contactos de la conquista, pues él iba de paso hacia El Salvador. Entonces, que posteriormente retorna a la ciudad, eso ya es otra situación, que es cuando pierde la encomienda, ¿ya? Entonces, eso podría responder en algunas acá porque son varias. La Gracias, dejo por Lorena. acá. Muy bien. Gracias, Lorena. ¿Qué dice Gabriela? Maestro, yo con respecto a si Pedro de Alvarado anduvo por estos lares, definitivamente. O sea, hay documentos en los que él pasó. O sea, Petapa era un lugar para pernoctar, era un lugar de campamento al principio. Entonces,
en su viaje para Cuscatlán muchas veces. Él y muchas personas más. El hermano Pedro de Tancur estuvo por San Miguel Petapa. Hay documentos que lo refieren. O sea, fue un lugar muy importante políticamente y por supuesto que estuvo, ¿verdad? Si el uso de la ruina se ha hecho de una manera consensuada con la comunidad, no. Al principio la colonia que se hizo a la par fue un error total, no hubo estudio arqueológico por parte del IDAE que tuvo que haber habido, ¿verdad? Porque tuvo que haberse hecho un estudio arqueológico ahí se asentó ya una colonia y ahora pues la actual administración como la anterior pues lo rentan para diferentes actividades culturales, ¿verdad? Y sociales, y eso no está mal. De hecho, los monumentos tienen que tener una reutilización, ahí sí que como dicen, tienen que trabajar, ¿verdad? Para mantenerse, pero tuvo que haber habido una intervención antes al monumento, tuvo que haberse estabilizado el monumento antes de colocar y de mantener también un nivel de decibeles en sonido adecuado, porque hace 3 años, por ejemplo, hubo una fiesta y el sonido fue tan fuerte que colapsó uno de los muros de la iglesia, ¿verdad? O sea, un enorme bloque de mampostería cayó, hubieron denuncias sobre eso de la misma gente que decía, está muy fuerte el ruido, la iglesia no está restaurada, mucho menos consolidada, mucho menos estabilizada. Entonces, yo creo que sí, los usos para los monumentos son apropiados siempre y cuando se controlen un montón de situaciones, ¿verdad? Que permitan la conservación de estos monumentos a largo plazo y que en ese lugar no se están dando. Yo creo que esta era la última las únicas dos que yo anoté. Gracias, Gabriela. Hay un estudiante junior, Kushum. Tienes la palabra. Yo tengo una pregunta. ¿Hay más historia que no han descubierto en Petapa o en otro municipio? Si Lorena o Gabriela quiere contestar. Definitivamente hay mucha más historia que revisar. Es la ciencia se construye día a día, ahí falta mucho por explorar. Este libro nos invita a seguir y nos reta a seguir explorando, ¿no? Entonces, eso es indudable. Y no solo en el área de Petapa, sino que en todo el país, en nuestro entorno. Entonces, por eso es algo fundamental que ustedes como estudiantes ahorita de media, pues comiencen a cuestionarse, comiencen a preguntarse desde su propio espacio, ¿dónde estamos? Conozcamos más, porque a eso nos invita, ¿no? A conocer más, a plantearnos preguntas. Gracias, Lorena. No sé si quiere agregar algo, Gabriela. Para finalizar, por mi participación, pues yo creo que estamos todavía, ahí sí que, y lo voy a decir en un término también tan lindo, pero en pañales, ¿verdad? En cuanto a la investigación del área de Petapa se refiere. Este libro es un acercamiento increíble, pues que nos invita a replantearnos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros en lo personal como investigadores, ¿verdad? Cuando analizamos a una sociedad sin profundizar las razones sociales y políticas que hubieran identidad. Entonces, sí, por supuesto, yo creo que nos hace falta mucha investigación bibliográfica, mucha investigación de campo también, ¿verdad? Porque yo creo que esto es algo que sí valoro bastante de Daniel Pufenjano, que fue a la comunidad, tomó sus propias fotografías, conoció el lugar, no solo se sentó tras un escritorio y analizó desde ahí una serie de documentos, no, lo vivió, conoció el valle. Ustedes van al valle, los que vivimos en San Miguel Petapa, y los que no, pues los invito a conocer esa majestuosidad, aún con el crecimiento demográfico que tiene y toda esta contaminación visual, tiene unos valles, o sea, tiene unas vistas increíbles. Entonces, sí, todavía nos hace falta mucho, pero creo que si estos jóvenes se quedaron aquí casi 1 hora y media conectados, escuchándolo, creo que hay todavía mucha esperanza de que esta historia se siga reescribiendo. Sí, muchas gracias. Recuerdo también a Tomás Gage, que se quedó enamorado de Petapa. Estuvo bastante, hasta aprendiendo el idioma. Bueno, última pregunta, Carlos Alejandro Sacú. Muy buen día. Pues no es tanto pregunta, sino es darle las gracias. Yo soy originario de San Miguel Petapa, pero no tan atrás, ¿verdad? Nací en el año de 1985
en la Quinta Avenida con la comadrona doña Minga Roldán. Y todo lo que ustedes dicen, realmente no hay nada de mentira. Realmente hay un acercamiento muy grande a la historia. Falta mucho porque recuerden que cada uno tiene un punto de vista diferente. Yo conozco algunas historias, otros vecinos conocen otras historias, historias que han ido trascendiendo de abuelos a hijos y nietos, pero al punto que yo quiero llegar es darle las gracias por este espacio tan importante de este libro. Para mí está siendo muy interesante, de verdad, es un muy interesante libro. Y pues quiero darle las gracias también de parte del Colegio de Enseñanza Feliz, que es el CCEF, o nosotros le decimos CCEF. Pues nosotros estamos muy contentos de que se haya dado este espacio. El colegio está ubicado en San Miguel Petapa. Y pues muchas gracias, agradecerles, y a los alumnos que también hoy se conectaron. Muchas gracias, chicos, por su buen comportamiento y por su atención. Muchas gracias. Gracias a usted, Carlos. Bueno, entonces ahora sí hemos llegado al final de esta actividad. Quiero nuevamente agradecer a Neseli Lorena Miguel Coronado y a Gabriela Velázquez Luna, nuestras invitadas en este conversatorio. Pues no me queda más que decirles gracias y pasen el resto del día muy bien y pasen muy buenos días los que están por venir, todos los que están por venir. Muchas gracias a todos.